Hola Sergio, Hola, ¿qué tal? bien. Conversamos entonces con el doctor Sergio Rojas, filósofo, profesor en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, para que nos dé algunos elementos de análisis sobre esta situación de pandemia a partir del pensamiento de Spinoza. Eh, Bueno, en tiempos de pandemia, muchos recuerdan cómo en la antigüedad se interpretaba la peste como un castigo divino que requiere el sacrificio de un miembro de la sociedad para expiar los pecados y restablecer la armonía del grupo. La célebre fábula de Esopo, Los animales y la peste, describe cómo la designación del chivo expiatorio no es accidental, sino que permite preservar las estructuras de poder. El león, el animal más poderoso, hace el ademán de confesar su pecado para incitar a los demás animales a hacer lo mismo y poder supuestamente determinar cuál es el más culpable. Con su característica astucia, el zorro lee el problema de poder y, en lugar de confesar su pecado, cubre de halagos al león, lo cual proceden a imitar los demás animales. Llega el turno del burro, el más inocente, el más ingenuo. Tras confesar su gran pecado, que es que asediado por el hambre, comió un poco de trigo, el lobo declara que no puede existir mayor crimen y lo designa como el más culpable. Sin embargo, podemos preguntarnos si no existen formas residuales por las que las sociedades siguen operando según esta lógica del sacrificio del chivo expiatorio. Si estamos viendo este fenómeno en el contexto de la pandemia, ¿cómo podríamos explicar esto desde el pensamiento de Spinoza? Entonces, Sergio, adelante. Gracias. Bueno, en efecto, la cuestión del chivo expiatorio hoy podría hacer referencia a los extranjeros, tal y como aparecen las cifras, ¿verdad? Popularmente reducido a la cuestión de los nicaragüenses, sobre todo a partir de unas semanas para acá, y que concentran, pues, digamos, el mal o un cierto mal desde la población. Pues en ese sentido, evidentemente, ellos han acumulado, digamos, una serie de estereotipos y de imágenes que con la pandemia, además siendo un ente que ingresa de fuera, me refiero a los nicaragüenses, ¿verdad? No solo al coronavirus, pues se ve efectivamente como una especie de agresión, se facilita ver la agresión en ellos, eh, que no es tal, ¿verdad? Evidentemente aquí hay un doble significado del contagio, eh, dado que todo lo extraño, ¿verdad? Como puede ser la cuestión de la enfermedad, la cuestión del extranjero, produce miedo, ¿verdad? Y el miedo funciona desde ese punto de vista como una especie de contagio, que tiene evidentemente un lado, digamos, positivo y un lado negativo, porque evidentemente vivir en el miedo no tiene ninguna, digamos, ninguna bondad, es una gran pasividad, eh, pero desde un punto de vista político tiende a producir unidad. Es decir, el miedo desde ese punto de vista tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. Spinoza además lo enfoca en ese sentido. El carácter unitario tiene una ventaja desde el punto de vista político, aunque tenga consecuencias negativas. Y incluso en algún momento habla Spinoza, ¿verdad?, de la multitud que vive en el miedo, pues vive en la servidumbre. Y a la par del miedo, y prácticamente de manera simultánea, está la esperanza. Para Spinoza, estos dos afectos no pueden producirse uno sin el otro, son absolutamente recíprocos. Eh, la esperanza es el afecto, ¿verdad? La contrapartida afectiva del miedo. Y que por supuesto desde ese punto de vista unirse en la esperanza produce una multitud libre, ¿verdad? Que es como el fundamento de la democracia, según Spinoza.
pero puede igual tener consecuencias negativas y aspectos negativos. Rápidamente, nada más añadiría en relación con el miedo y la esperanza aquí, que son dos afectos fundamentales que Spinoza denomina afectos comunes y que están definidos cada uno como una alegría y una tristeza, ¿verdad? La alegría, la esperanza y la tristeza, el miedo, y que están en función de un bien o de un mal ubicados en el tiempo, ¿verdad? En el futuro o en el pasado, y que consecuentemente, desde ese punto de vista, suspende, digamos, o pone en suspenso más exactamente la ocurrencia de los eventos. Es un afecto de ahora, pero que depende de un evento, como decía, futuro pasado, y hace que se vuelva muy complicado, digamos, representarse el presente. Y pone en suspenso una acción, y ese poner en suspenso la acción es lo que nos ata a ese futuro o a ese pasado. Aquí podemos eliminar el pasado por ahora, es más complicado de explicar, pero nos pone en suspenso, ¿verdad?, en relación con esa realización. Si se quiere, se puede decir que es una especie de secuestro temporal, es decir, puesto en el tiempo, de lo que se siente actualmente, ¿verdad? Porque llegada la acción, ¿verdad?, llegado el evento, pues o entramos en desesperación, diría Spinoza, o en la absoluta seguridad. ¿Verdad? Si uno dijera, vamos a morir todos, ¿verdad? Ya habría seguridad. Cuando nos dice el ministro de Salud, vamos a morir todos, pues ya hay más tranquilidad. Ya nos podemos ir de fiesta tranquilamente, sin que aparezca el ministro de Seguridad eh, para tomar represalias. Es en ese horizonte temporal que se construye una representación política fundamentalmente en Spinoza, porque no solo hace referencia a los miedos individuales, a miedos de grupos, sino efectivamente a un miedo que nos reúne como sociedad, que digamos que nos podría identificar, entre comillas, usando los términos de Spinoza, como nación. Uh-huh. Sobre este punto, bueno, el miedo como afecto político, como unidad, pero no todos tenemos los mismos miedos. No todos tenemos miedo y no todos tenemos los mismos miedos. Y hemos visto que mientras que algunos acatan, digamos, las medidas establecidas por el gobierno, ¿verdad?, contra el coronavirus, otros dicen que no existe el virus, ¿verdad?, que es una mentira, que es el nuevo orden mundial, es una invención. Entonces, ¿cómo explicar desde Spinoza que haya personas, ¿verdad?, que empiezan a conducirse de una manera irracional, podríamos decir, haciendo fiestas o manifestándose en contra del uso de mascarillas y otras medidas? ¿Cómo explicaría esto Spinoza? Sí, efectivamente, miedos individuales, es decir, la aracnofobia no es políticamente significativa, salvo que toda la sociedad tuviera problemas de aracnofobia, ¿verdad? Entonces no juega en ese sentido, pero hay representaciones efectivamente que conducen a, digamos, miedos colectivos o miedos comunes en el sentido de que asocian más allá que un colectivo, sino varios colectivos, o en su mayoría la población. En este caso, por ejemplo, el que hablábamos de los extranjeros, ¿verdad? Dependiendo de la nacionalidad del extranjero, pues el miedo, la existencia de un miedo aparece o no, o aparece un cierto miedo, ¿verdad?, dirigido a una cierta población y no frente a otra cierta población de extranjeros. Y entonces, en relación con, digamos, con estos comportamientos irracionales, pues se expresan efectivamente un cierto miedo común y luego los miedos particulares o la ausencia de miedos, ¿verdad? Una cierta población adulta mayor, por ejemplo, le ha resultado relativamente irrelevante el virus, ¿verdad?
ya porque están en la edad mayor no les interesa, ya por la manera en que llevaron sus vidas, ¿verdad? Acostumbrados a un cierto régimen de vida, ¿verdad? No expresan ese miedo o no han expresado al principio ese miedo de la misma manera que, digamos, lo están expresando ahora, que están viendo ciertos cambios en el comportamiento de la enfermedad en Costa Rica, como fue al principio, ¿verdad? Entonces, los miedos, digamos, no son equivalentes, no duran lo mismo en el tiempo, no se expresan de la misma manera en las poblaciones. Y entonces, efectivamente, hay ciertos hábitos que son muy difíciles de eliminar, porque es algo a lo que de repente no se le tiene miedo por la edad, ¿verdad? O por la manera en que se lo representa. El ejemplo muy claro es cómo empezó incluso la epidemia en China y que esa representación de la epidemia en China no produjo mayor preocupación en Europa o en Estados Unidos. ¿Verdad? Es una cuestión asiática muy lejana. Las enfermedades similares como el SARS no tuvieron mayores consecuencias. Entonces se le veía muy distante, no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Más aún cuando comenzó a incrementarse el fenómeno en Italia, para franceses y españoles, incluso otros países en Europa, siguieron sin preocuparse por eso e incluso siempre se dieron, ¿verdad?, explicaciones muy fáciles o muy sencillas, muy convincentes, muy a propósito, porque en el caso de Italia algunos dijeron, bueno, es que el sistema de salud italiano es muy malo, entonces es normal que pase esto. Esto no va a pasar aquí porque, decían por ejemplo los franceses, ¿verdad? Porque tenemos un buen sistema de salud. O incluso se creían ellos la propia historia de que era el mejor sistema de salud del universo. Entonces, claro, cuando el evento se pone, y esto es un análisis que hace Spinoza muy bien, muy lejos en el tiempo, pues asusta muy poco. Si no hay razones para que el evento se acerque, ¿verdad? Y produzca algún mal, entonces el miedo no se incrementa de ninguna manera, ¿verdad? ¿En qué momento se apoderó el miedo de ciertos países? Cuando ya efectivamente el evento estaba encima, no a esa distancia. Entonces, Entonces, podríamos explicar la forma en que estas, por ejemplo, las personas que hacen fiestas o que dicen que todo es una mentira es porque no logran imaginar, eh, o, sí, no logran imaginar lo que esta realidad, digamos, la tienen demasiado lejos. sí, es una representación que o no existe del todo, o la han suprimido, o la tienen efectivamente muy lejos en el tiempo para saber qué significa. Y efectivamente una enfermedad de este estilo, ¿verdad?, que no se parece en nada a la peste medieval, en que uno se puede encontrar los muertos, ¿verdad?, los cadáveres por las calles, y es de más difícil representación. Pese a que hay imágenes en la televisión, ¿verdad? Es decir, en los cementerios en Nueva York, el cementerio en Brasil, me parece que es de Sao Paulo, y como vivimos en una sociedad muy mediatizada, ¿verdad? No solo la televisión, ¿verdad?, sino que ahora todo es ya muy virtual, como esta entrevista, es más difícil, ¿verdad?, poder representarse con cierta exactitud estas cosas. Si además las políticas gubernamentales tienen el problema de que históricamente los gobiernos han mentido tradicionalmente, lo cual significa que tradicionalmente el pueblo haya perdido confianza sobre sus élites políticas, pues es muy difícil, ¿verdad?, acatar unas normas sobre una falta de representación o una pobre representación o una mala representación o una representación lejana. Y si además añadimos que se han relajado las medidas, que se dice, bueno, se podía ir a los centros comerciales, al cine, ¿verdad?, a las iglesias, a las misas, etcétera, se recupera una confianza, ese es un acto ¿verdad?, de recuperación de confianza. En consecuencia, la representación del miedo se empobrece, ¿verdad? Y es más difícil acatar una orden que por muy racional que sea, está asociada efectivamente a producir miedo. Es necesario producir un cierto miedo porque es necesaria una cierta precaución.
¿verdad? Entonces, ese relajamiento que hace, suprime el efecto parcial que tiene una política, que es racional, pero también que tiene que producir miedo, porque no existe esa representación. Entonces, claro, a lo mejor no vamos a ir a las fiestas de Palmares, pero hacen esas fiestas, ¿verdad?, en las casas, etcétera, multitudinarias. Y efectivamente como una demostración de confianza, ¿verdad? Es decir, no entendemos al gobierno en esto, las medidas son muy problemáticas, muy contradictorias, ¿verdad? En el cine debería haber solo 4 personas, no, mejor no abran el cine para eso. De hecho, algunos cines yo creo que no llegaron a abrir, o la mayoría. Y entonces, efectivamente, alcanzar una cierta confianza suprime la representación del mal, ¿verdad?, futuro, o su cercanía, ¿verdad? Esa representación se empobrece. Sí, bueno, tienen más confianza en sí mismos, en su inmunidad frente al virus, que en el gobierno, ¿verdad? Sí, pero se desaparece la imagen, no importa, probablemente ni siquiera piensen en su inmunidad. Es decir, si piensan que el virus es inventado o que todo esto es una farsa, no hay problema de inmunidad, el argumento ni siquiera pasa por ahí. Es decir, yo estoy tranquilo porque eso en realidad está muy lejos, ya nos dieron permiso para salir, ya me puedo ir de compras al centro comercial, ¿verdad? Al mismo tiempo, aun cuando hay regulación en las ferias, ¿verdad?, en los mercados y en los supermercados, pues hay un relajamiento y entonces he recuperado cierta confianza, lo cual es equivalente en contramedida de perder miedo de eso, ¿verdad? Y que puede equivaler a suprimir, ¿verdad?, la representación del miedo. En algunos casos, no digo que en todos, pero... Bueno, muchas gracias, Sergio, por responder a nuestras preguntas. Con mucho gusto. Gracias por la invitación.